Vamos a ver una partida de Capablanca donde verás cómo solamente aplicando los conceptos básicos muy bien ganaba sus partidas. Con blancas jugaba Ninzowitz y con negras Capablanca. La partida comienza con C4, caballo F6, caballo F3, E6, D4, D5. Comenzaron con apertura inglesa, pero al final ha traspuesto a gambito de dama. Ahora las blancas jugaron E3, es una variante muy tranquila. Alfil E7, caballo BD2, enroque corto, alfil D3 y las blancas golpean el centro con C5. Aquí las blancas tienen ya varias opciones. Una es abrir el centro capturando el peón de C o D, otra es enrocarse y también es posible hacer B3 para sacar el alfil por B2, pero las blancas se decantaron por D por C5, seguramente con idea de dejar la diagonal libre para este alfil cuando salga por B2, pero tras D por C5 Capablanca no jugó alfil por C5, sino que hizo caballo A6, ya que está el caballo aún por desarrollar y a la siguiente jugada capturará el peón en C5. Desde C5 el caballo controlará la importante casilla central de E4. Las blancas se enrocaron y caballo por C5. Y las blancas tienen que perder un tiempo en mover el alfil que está atacado en D3. Y lo llevan a E2. Las negras ahora hacen B6 para sacar su alfil. Y las blancas deberían haber hecho lo mismo, jugar B3 para desarrollar su alfil lo más pronto posible por B2. Pero eligieron capturar en D5 con el peón. Las negras tomaron con caballo, con peón claramente es mala porque dejaría el peón aislado y fácil de atacar, por eso caballo por D5 es la correcta. Y aquí si observas la posición se nota que algo no va bien para las blancas, no digo que tengan clara ventaja las negras. Quizá ligera ventaja sí, e iniciativa, pero a simple vista se ve que las negras están en una posición muy cómoda y no tienen ningún problema. Las blancas decidieron hacer caballo B3 para cambiar el caballo. Y las negras hacen alfil B7. Ya tienen todas sus piezas menores desarrolladas, mientras que las blancas tienen aún el alfil en C1. Ahora viene caballo por C5 y alfil por C5. Claramente no se debe capturar de peón porque quedaría aislado y débil. Llegamos a un momento clave en la partida. Las blancas jugaron dama A4 con idea de hacer alfil A6 y cambiar el alfil de B7. Porque este alfil de B7 controla la gran diagonal y por eso las blancas pensaron que sería interesante cambiar este alfil en E2 por este fuerte alfil en B7. Además, con esta jugada de dama, la dama aquí queda en una buena posición que no puede ser atacada y controla muchas casillas y también permite traer la torre a D1 mirando de reojo a la dama negra. El plan en sí está bien, pero ocurre una cosa, las blancas han descuidado el desarrollo del alfil de C1 y por esta razón aquí las negras ya ven una pequeña ventaja. Van a impedir que ese alfil se desarrolle con la jugada dama F6. La dama aquí impide el avance del peón de B porque caería la torre y además también controla la casilla E5. Ya que el caballo de F3 podría saltar a E5 y podría tener algún salto incómodo para las negras, por ejemplo a D7 para cambiar el alfil en C5 y también podrían jugar las blancas alfil F3 y ya mejoraría mucho la posición blanca. Por esta razón, dama F6 es una jugada buena y precisa, impide el desarrollo del alfil de C1 e impide el salto del caballo a E5. Por otro lado, permite que las blancas jueguen alfil A6 y así lo hicieron para cambiar los alfiles, pero es mayor el beneficio para las negras de impedir que el alfil de C1 se desarrolle porque no solamente es que no se desarrolle, sino que las torres no están comunicadas y esto es otro problema. Tras alfil por A6, alfil por A6, dama
Perdón, alfil A6, alfil por A6, dama por A6, las negras jugaron caballo B4 atacando a la dama y obligándola a retroceder a E2. Las negras toman la columna abierta con torre F D8, con la siguiente idea. Las blancas expulsan el caballo con A3. Además, A3 es una jugada que prepara el futuro avance B4 para tratar de sacar el alfil por B2. Ahora el caballo negro Capablanca lo mueve a D3. Por esto jugaron torre D8. La idea es sencilla. Quiere cambiar el caballo. Las blancas lo ven como una oportunidad de simplificar la posición y juegan caballo E1. Las negras toman el caballo y torre por E1. Capablanca lo tenía claro. En el momento que tenía una pequeña ventaja, simplificaba la posición para explotar esa ventaja al máximo. Al haber piezas en el tablero, pueden surgir con más frecuencia contrajuego. Ahora se incorpora la otra torre al juego con torre C8. Las blancas siguen con el problema del alfil y no pueden avanzar B4 porque perderían la torre, por lo que hacen torre B1 para quitarse de la diagonal de la dama, y aquí las negras hacen otra jugada precisa, que es dama E5. La idea es sencilla. Si viene B4, alfil D6 y se amenaza mate en H2, tendrían que jugar G3 y ahora vendría dama E4. Se está tocando la torre y también la torre de C8 puede entrar en séptima fila y se ve claramente que hay problemas para las blancas. Por esta razón, cuando las negras hacen dama E5, las blancas jugaron directamente G3 para bloquear la diagonal y es el turno de las negras y jugaron dama D5. Con esta jugada la columna D está totalmente controlada para las negras, no es posible torre D1 ni alfil D2. Entonces las blancas juegan B4, ya por fin van a conseguir sacar el alfil. El alfil negro se retira a F8, desde aquí puede defender el peón de G7, ya que una vez que el alfil blanco coja la gran diagonal, este peón está bien tenerlo defendido. Y ya por fin el alfil sale a B2, ahora es el turno de las negras y Capablanca se da cuenta del plan de las blancas. Si las blancas consiguen llevar el alfil a D4, bloquearían la columna y la ventaja negra se perdería. Por esta razón hace dama A2 para tocar el peón de A3 y las blancas jugaron torre A1. Dama B3 y con la dama aquí en B3 se amenaza meter torre en séptima. Las blancas jugaron alfil D4, por lo menos bloquean la otra columna, pero no impiden que las negras penetren en C2 con la torre. Y aquí las blancas calculan mal. La presión hace que se equivocaran y llevan la dama a A6, con idea de capturar los peones del flanco de dama. Llegados a esta posición, imagínate que este alfil en D4 no estuviera. ¿Qué jugada harías? Seguramente que casi todos diríais de meter la torre en séptima fila. Tener una torre en séptima es bueno, pero si tienes las dos torres ya tienes la partida ganada. Entonces, ¿qué jugada harías para conseguir que la torre llegue a séptima fila? La jugada es E5. Se sacrifica ese peón. El alfil está obligado a comer y ahora la segunda torre llega a séptima fila y las blancas tienen un gran problema. Porque si el peón de F2 lo defienden con torre F1, vendría dama por E3 y si F por E3, torre G2 jaque, rey H1, torre H2 jaque, rey G1 y torre CG2 jaque mate. Entonces las blancas tras torre D2 tuvieron que jugar dama B7 para defender la casilla G2. Torre por F2 y la posición ya está perdida para las blancas. G4 para defender con el alfil, dama E6 para incorporar la dama al ataque, alfil G3, torre por H2 y si ahora capturan la torre con el alfil vendría dama por G4 jaque y si rey H1 o rey F1 vendría dama H3 mate imparable en H2 o en F2, depende. Por lo tanto, tras torre por H2 vino dama F3 para traer la dama a la defensa.
Torre H, G2 jaque, y el rey no puede ir a H1 por dama H6, ni a F1 por dama C4, por lo tanto captura la torre con la dama como única opción. Torre por y rey por, y claramente es un final ganado para las negras. Lo pasaré rápido para verlo, pero ya no hay mucho que contar. Torre a D1, H5, torre D4, dama G5, rey H2, A5, torre E2, A por, alfil E7, torre E4, alfil F6, torre F2, dama D5, torre E8 jaque, rey H7 y las negras abandonaron. Igual podrían haber aguantado, pero con peones pasados de las negras, perdona, las negras abandonaron, no, las blancas abandonaron. Podrían haber aguantado, pero con peones pasados de las negras, el rey blanco está tan débil y la dama tan activa, es cuestión de tiempo. Espero que te haya gustado y te espero en el siguiente vídeo. Muchas gracias por llegar hasta aquí y saludos.